Dos de los personajes más emblemáticos de la historia del videojuego son sin duda el fontanero de Nintendo, Mario, y el erizo de Sega, Sonic. Cada uno de ellos ha tenido títulos que han marcado huella y son de los más famosos en sus respectivas franquicias. En el caso de Mario fue el Mario 64, el primer plataformas en 3D de la historia de la mascota de la Gran N. Y por el lado de Sonic, se nos viene a la memoria el espectacular Sonic Adventure 2, una de las mejores aventuras en 3D de la mascota de Sega. Pero ¿qué pasaría si combináramos estos dos videojuegos en uno? Pues quedaría como resultado uno de los más espectaculares ROM hacks del Mario 64, el llamado Mario Adventure 2. ¿Deseas conocerlo? Pues quédate, que ya te lo enseño. Sin más preámbulo, comenzamos. Mario Adventure 2 es un ROM hack del Mario 64 que busca que experimentemos los niveles del Sonic Adventure 2, pero manejando al fontanero bigotón. Este fue creado por Aglac2 y se puede considerar un hack de alta modificación, ya que el trabajo realizado es asombroso. El principio puede ser engañoso. Empezamos como en el juego original, a las afueras del castillo. Entramos al mismo y abrimos la única puerta disponible. Nos metemos por el cuadro al primer escenario, Bob-omb Battlefield. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, el nivel va desapareciendo y llegamos a unas plataformas flotantes. He aquí el primer defecto de este hack. Tenemos que ir brincando de plataforma en plataforma con saltos largos para llegar a unas tuberías. ¿Por qué un inicio tan complicado? Tal vez a los veteranos del Mario 64 se les haga muy fácil, pero si eres un novato, un detalle a tomar en cuenta. Por fin, una vez llegamos a los ductos, podemos acceder a los niveles, divididos en dos partes, el de los héroes de color azul y el de Shadow de color rojo. Al pasar al lado de ellos, nos muestran un anticipo de lo que nos vamos a encontrar, un detalle que queda muy bien. Iremos abriendo más zonas a medida que las vayamos pasando. Ahora sí comienza lo bueno. Al igual que en Sonic Adventure 2, iniciamos en City Escape, con Mario deslizándose en sus pompas. Aquí nos empezamos a maravillar con el espectacular entorno gráfico. El trabajo con las texturas y diseño de los escenarios te hace dudar si en verdad estás jugando en una Nintendo 64 y no en una Dreamcast. Es simplemente asombroso. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Seguimos. Claro, a pesar de todo, lógicamente tiene sus limitaciones, debido a la diferencia de potencia entre ambas consolas. Falta alguna que otra cosa. Por ejemplo, aquí no somos perseguidos por ningún camión, sino que ha sido sustituido por una zona en donde debemos esquivar los autos. Aún así, no le resta méritos. Ciertas tuberías nos sirven para retroceder en los escenarios. Esto ayuda mucho si fallamos un objetivo y no queremos reiniciar todo desde un principio. Muchos elementos se mantienen, como poder grindear por las barandas. Los enemigos también han sido sustituidos. En vez de Bagnis o robots de Eggman, ahora son Goombas, Snuffix o plantas pirañas, contrarios típicos del Mario 64. Al igual que en el original juego de Sonic, el anillo gigante marca el final de la etapa. Pero esto no acaba aquí, también tenemos las etapas con Knuckles, como Wire Canyon, en donde tenemos que ir buscando las estrellas, ayudados con un radar en forma de dicho objetivo, que se pone roja cuando hay alguna cerca. De más está decir que luce genial. Seguimos con Prison Lane, en donde usamos a Tails. El nivel de detalle de las texturas es tremendo. El buen hacer de este ROM hack se sigue manteniendo a medida que avanzamos por los escenarios. Para muestra un botón. Mira cómo luce Metal Harbor o Green Forest. La música, debido principalmente a limitantes de espacio, son versiones simplificadas, aunque se escuchan bastante bien. Me gustó sobre todo la reinterpretación del tema This Way Out de la zona Prison Lane.
En cuanto a los efectos de sonido, son los mismos del Mario 64. En el juego tenemos que recolectar nada más y nada menos que 1000 estrellas. Sí, escuchaste bien, 1000 estrellas. Así que aquí tienes juego para rato. Algunas son muy fáciles de conseguir, otras sinceramente, ni idea de cómo obtenerlas. Ahora pasamos a uno de los aspectos que, en mi opinión, siempre lo veo como el principal defecto de todos los ROM hacks basados en Mario 64, su control y cámara. Como algunos sabrán, tengo una relación amor-odio con ese juego, debido a su desastrosa cámara y control arcaico, cosas que hereda esta modificación. Literalmente, se te atraviesan paredes o elementos que no te dejan ver nada. Además de que el manejo siempre para mí es un sufrimiento, porque para el simple hecho de golpearte, tienes que caminar tanto. ¿Es que nunca habrá un hack que resuelva esto? Ayúdanos, que hice manual. Un detalle muy importante es que para hacer funcionar este Mario Adventure 2 no me sirvió ni Project 64 ni Mupen. Tuve que utilizar Parallel Launcher, una interfaz que usa el núcleo Parallel 64 del RetroArch. Sí, tuve que unirme al lado oscuro. Ah, y por cierto, también sirve en el hardware original. Para terminar, aunque en la web de romhacking.com califican este hack de mediana dificultad, pienso que es más alta, dado que en algunas partes, para poder seguir, tendrás que hacer uso de algunas técnicas algo avanzadas. En definitiva, una modificación muy impresionante del Mario 64. En conclusión, estamos ante uno de los ROM hacks más impresionantes jamás hechos del título del fontanero en la Nintendo 64, con un apartado técnico tan espectacular que por momentos pensarás que estás jugando en una Dreamcast, y con la inmensa cantidad de 1000 estrellas que conseguir, allí tienes juego para rato. Lástima por su cámara y controles, si no hubiera sido un 10 de 10, aunque si estás acostumbrado al Mario 64, esto no será ningún percance para ti, altamente recomendado. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Mario Adventure para la Nintendo 64? ¿Te dejó boca abierto sus gráficos? ¿No te dejaba ver la cámara? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.